seguridad. A nuestro Dios sea toda la gloria y la honra. Permítame decir esto para antes de iniciar, por favor. Con todo el respeto, con todo el amor para todos, de pronto queremos orar. Hay momentos en que de pronto el Señor toma el control, se supone que toma el control de toda la iglesia, de la predicación, de lo que el pastor nos ministra, y de pronto se requiere un poco de más tiempo, porque Dios hace cosas especiales, porque esto no lo dirige uno humanamente, es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces les pido, mis hermanos, de que si en cualquier momento, no porque lo vaya a hacer, sino por nuestro pastor, por alguna visita en algún momento, no limitemos el tiempo para Dios. Es solamente una vez en la semana. Es cierto que llegamos desde las 8 de la mañana, es verdad, pero no miremos el tiempo. Se lo estamos dando a aquel que nos da la oportunidad de estar aquí y de mañana lunes, si Él nos permite, ir a trabajar. El tiempo es de Él, hermanos. Eso es lo único que les quiero decir. Porque uno muchas veces, hermano, necesita, siente uno orar, hacer algo más, hermano, y el tiempo como que se limita. No, hermanos, no. Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús, Señor. Padre, quiero bendecirte, quiero glorificarte, reconfirmar la oración inicial, Señor. Padre, exponemos tu palabra, es tu palabra, Señor, es tu mandato, Padre, es lo que tú escribiste, Señor, con tu mano.
con tu espíritu para nosotros, para el mundo entero, Señor. Por eso, Padre, en esa actitud te pedimos, Espíritu Santo, tú que nos guías a toda verdad, que nos enseñas, en el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón para que tú lo seas tomando, Señor. Para que esta palabra, Señor, tenga cabida en nuestra mente, en nuestro cuerpo aún, Señor. Sane, restaure nuestro espíritu, pero también toque nuestra vida física en el nombre de Jesucristo. Padre, por favor, que esta palabra que nos nutre todo el tiempo, Señor, Padre, haga un efecto, Señor, que sea tan digestivo, Señor, que se haga vida en nosotros. Padre, aquí estamos. Lanzamos tu palabra en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, de igual forma esta iglesia se une en una oración especial, Señor, por la salud de nuestro pastor Osvaldo Arenas, Señor. Padre, tú lo has colocado a él aquí como terrenalmente, como el padre de esta casa, Señor. Es nuestro pastor. Hoy la iglesia, Señor, alrededor de él se une espiritualmente y físicamente para bendecir y honrar su vida, Señor. Oramos por su salud. Padre, dice Hebreos, y es contundente cuando dice de que tu palabra es de doble filo, Señor. Y es tan contundente, tan profunda que entra y penetra hasta los huesos, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, Señor, que es allí donde se produce la sangre de la vida. Oramos que esa palabra penetre el cuerpo, Señor, del pastor Osvaldo, aún de todos los hermanos, Señor, que requieren de una sanidad en su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, que penetre y toque órganos, que toque, Padre Santo, tejidos, músculos, huesos, el sistema respiratorio del pastor, sus pulmones, su corazón, Señor, su parte sanguínea, Señor, toda su actividad, aún, Señor, espiritual, emocional, Señor, el trabajo, Padre, todo lo que él, Señor, se desgasta como pastor en la iglesia, Señor, llevando nuestras cargas en oración. Toda esa parte, Señor, del pastor Osvaldo, la bendecimos, Señor, y declaramos la palabra con poder de sanidad. Que la sangre del Cordero, que en la cruz del Calvario, todo lo que allá quedó, Señor Jesucristo, ahí también quedó toda enfermedad y toda dolencia. Dale fuerzas, Padre, como el búfalo. Levántalo cada día, Señor, Padre, por las alturas como las águilas, Señor. Rejuvenece su espíritu, Padre Santo. Aunque nuestro hombre interior envejece, Padre, que su espíritu sea renovado y sea fortalecido para su familia, para su esposa, para sus hijos y para nosotros como iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, trae sanidad sobre esta iglesia, Señor. Todos los hermanos que están en casa, que están convalecientes, los bendecimos en el nombre de Jesús. Lanzamos desde aquí, Señor, la palabra con poder, Señor. Padre, que pasa paredes y llega a su cama, llega a su cuarto, llega al hospital, donde quiera que estén, Padre, toca esas heridas. Si hay suturas, si hay hernias, si hay cáncer, cualquier infección, Señor, cualquier bacteria, todo en el nombre de Jesús, lo que afecta el cuerpo de nuestros hermanos, lo cancelamos, Señor. En el nombre poderoso es tu palabra la que se lanza, Señor. Y la fe que tenemos para recibirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Bien, hermanos. Para iniciar, les voy a pedir de que me ayuden mientras que yo leo acá. Entonces también visualizamos allá los textos bíblicos. Como cristianos, iglesia, hermanos, pues mientras que estemos en la tierra, desde que hemos nacido, en el presente y en el futuro, pues siempre hay una característica que no nos exime, aunque seamos nosotros hijos de Dios y cristianos, y que son, hermanos, los problemas, las circunstancias de cualquier índole, de salud, laboral, familiar, personal, económicos, de carácter, lo que sea, hermanos, aún hasta para los jóvenes, como jóvenes, los conflictos que ellos tienen. Y para ellos, hermanos, desde el mundo cristiano espiritualmente, nosotros requerimos, hermano, de estar fundamentados y resistir esas situaciones que nosotros en nuestro ambiente le llamamos, digamos, desiertos, le llamamos quizá de pronto momentos difíciles, le llamamos de pronto, hermano, pruebas aún también. Entonces nosotros requerimos como cristianos, hermanos, de poder resistir para pasar por esos espacios. Que escúcheme esto, que muchas veces
son extensos, son largos. Nuestro hermano Gustavo compartió ahora su testimonio con su hijo, de que allá en Medellín pues pasó la situación, y eso, hermano, se lleva un proceso muy lento y de tiempo, la muerte de un hijo. No es de un día para otro, no es algo mágico, no es algo recuperable, aunque tengamos la palabra en nuestra vida. Hay un alivio, sí, hay una esperanza, sí, pero el dolor humano, hermanos, ahí queda latente, queda respirando. Entonces, hermanos, requerimos, hermanos, de esa fe, hermano, para resistir ese tiempo, pero también requerimos de esa fe para poder recibir y salir de ese tiempo. Hermano, sí me hago entender en eso, ¿no es cierto que sí? O sea, en el proceso, hermano, que nosotros pasamos, requerimos esa fe para mantenernos firmes. Pero muchas veces las personas se acostumbran a vivir en ese tiempo con esa fe y está bien. Pero el objetivo es llegar a salir también de allí. Entonces también requerimos de esa fe que nos saque de ese lugar, digamos, como para no acostumbrarnos. Dentro de esto, entonces, hermanos, la fe es tan fundamental. ¿Y por qué es fundamental, hermanos, para nosotros? Si usted nota, el pastor ha estado predicando, hermanos, de una forma muy actualizada todas las situaciones, hermanos, que tenemos hoy en día. Quizá por estar aquí, digamos, en Bucaramanga, en Colombia, Sudamérica, como que no nos enteramos perfectamente de lo que pasa afuera, pero que nos atañe bastante. La guerra de Ucrania con Rusia afecta económicamente a Colombia, a Sudamérica. ¿Quién va a creer? Ucrania y Rusia son los principales productores de cereales, de trigo, y ellos son los que proveen. Allá están las alacenas mundiales. Es más, Brasil adquiere los insumos para la tierra directamente de Ucrania, imagínense ustedes, y de Rusia, y no los tiene. Hace poco estuvo el presidente, antes del conflicto, pero no hay forma. Hermanos, cuando nosotros vemos todo esto, mire de que no más la noticia, hace 15 días, Rusia ya tiene un misil, que ustedes saben cuál es el nombre del misil que Rusia tiene para activarlo en caso de más gravedad en la guerra. El misil se llama el Apocalipsis. ¿Sí sabían, no es cierto que sí? ¿Sí escucharon esa noticia? El misil de una ojiva nuclear se llama el Apocalipsis. O sea, mire el nombre. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos todo esto a nuestro alrededor, pues, hermano, uno como que se enfrenta también como a un estilo también como de incertidumbre, ¿no? Como el futuro, ¿no? Como qué va a hacer, invierto, si tengo una microempresa, si tengo una empresa, ahorita mis hijos, se me va a graduar, qué va a estudiar, en dónde, cómo. O sea, hermanos, es natural en nuestra vida, hermano, que se activa como esa ansiedad en nuestro corazón. Y es tan cierto que mire que el apóstol Santiago lo dice, que dejemos las cargas y las aflicciones, ¿sí? Y las depositemos en Él. ¿Qué indica eso? Pues de que nosotros tenemos cargas y aflicciones, y es natural, y en un cristiano como nosotros es normal también. Entonces, hermanos, la importancia, ¿no?, de que nosotros nunca olvidemos que somos seres, hermanos, espirituales. Es cierto que todo esto es material, es cierto, material, yo también soy carne material, pero, hermanos, ante eso la palabra nos enseña que somos seres, ¿qué?, espirituales, nos movemos y vivimos por fe. Por lo tanto, hermanos, lo que nos deja aquí anclados, permaneciendo firmes en este mundo, pase lo que pase, hermanos, es la fe. Y la fe a través de la palabra o la Escritura. Por eso es nuestra herramienta principal, hermano. No en vano dice Romanos, la fe viene ¿por qué? ¿Por qué? Por el oír, por el leer la palabra. Es imposible que usted tenga fe si usted no conoce cómo se mueve esa fe, quién nos provee esa fe y cómo es el mundo, qué nos demanda esa persona que nos da la fe, que es Dios. Entonces, hermanos, digamos que el nombre de la enseñanza, era la introducción, se llama levantando nuestro ánimo con fe. Levantando nuestro ánimo con fe. Levantando nuestro ánimo con fe. Busco, hermanos, de que el mensaje central tenga, hermanos, que ver con crecer, escúcheme esto, con creer y orar
sin desmayar. Creer y orar sin desmayar. Creer y orar, pero ¿con qué actitud? Sin desmayar, permanente, constante, continua, porque nuestra vida diaria, hermanos, en este sistema no es fácil. ¿Y saben, hermanos, por qué no es fácil? Porque Dios no quiere que usted y yo nos amañemos aquí. Así de sencillo, ¿no es cierto? Dos textos que quiero, hermanos, que miremos, por favor, tengan la amabilidad. Uno está en Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, del 8 al 12. Por favor, hermanos, a leerlos, quiero que usted lea cada palabra con detalle y usted, hermano, se apropie y usted, hermano, trate como a escudriñar, como nos enseña el apóstol Pablo, como nos enseña nuestro pastor, a escudriñar bastante la palabra, a entender cada palabra. Entonces, dos textos bases, el primero está en Hebreos y el segundo lo vamos a leer en Romanos capítulo 4, comencemos por Hebreos capítulo 11. Las dos personas que tomaremos como una guía en el tema levantando nuestra fe con ánimo, está en Abraham y la viuda. Entonces, Hebreos capítulo 11, del 8 al 12, voy a leerlo acá y dice de la siguiente forma. Versículo 8, dice así: por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Haga de cuenta cuando usted recién recibe el evangelio y usted como que lo coge desprevenido en cualquier situación y usted como que siente el llamado y usted sale, usted no sabe para dónde, pero usted sale por fe, pero usted sale. Así pasó con Abraham. Por la fe, escuche esto muy bien, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob. Sí, o sea, el hijo, su nieto, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba ¿qué? Escuche esto, versículo 10. Porque esperaba la ciudad. ¿Cuál ciudad? La que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Escuche esa maravilla. Versículo 11, mucha atención. Por la fe, también la misma Sara, Roberto, Gustavo, Ana, Marta, María, Osvaldo, Yulder, estéril ella, recibió fuerza para concebir. Y por esa fe dio a luz aún fuera de ¿qué? De tiempo. ¿Por qué razón? Por su edad. ¿Pero por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto. ¿Ya casi qué? ¿Quién estaba casi muerto ya? El esposo de Sara. ¿Quién? Abraham. Escuche esa palabra, ya casi muerto, dice, ya casi muerto. Pero aún así de ese ya casi muerto, ¿qué pasó? Salieron como las estrellas del cielo, en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De algo ya casi muerto, ¿sí? Físicamente, biológicamente, pero aún así, fue el padre de ¿qué? De la fe, de las naciones y de cantidad de hijos. Mire qué increíble. Ahorita todos miremos Romanos capítulo 4, por favor. Romanos 4. Vamos a devolvernos la carta o la epístola de los Romanos, capítulo 4. Y aquí también nos habla sobre Abraham o Abraham. Romanos 4, versículo 17, tenga la amabilidad, el 22, 17 el 22. Mire la misma historia, pero nos anexa unas palabras más. Dice así: él creyó. ¿Quién es él? ¿De quién está hablando? De Abraham, ¿no es cierto que sí? De Abraham. Entonces digamos así, Abraham, él creyó en esperanza contra ¿qué? Escuche eso, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser, o sea, no lo era, para llegar a ser padre, ¿para llegar a ser qué? ¿Padre de qué? De muchas naciones, pero recuerde que él estaba ya casi ¿qué? No era que estaba enfermo, no era que estaba agonizando. Ahora vamos a entender qué significaba ese casi muerto. Seguimos adelante. Dice:
conforme a lo que se había dicho, o sea, la palabra de Dios, así será tu descendencia. Y dice el versículo 19, y su fe no sé qué, no se debilitó al considerar su cuerpo, vuelve nuevamente y reconfirma que estaba ya como qué, y ahora sí, mire que no estaba enfermo, mire que estaba bien, y dice entre paréntesis, siendo casi de ¿cuántos años? De 100 años. O aún tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, pero a través de qué? Por la fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Quién? Dios, para hacer todo lo que le había ¿qué? Y versículo 22, y por esa actitud de lo que acabamos de hablar, dice de que su fe entonces le fue contada. ¿Por qué? Bien, como esta palabra ya usted detalle por detalle le quedó en su corazón, entonces ahorita sí miremos qué pasa con ello. Dice entonces que Abraham fue un hombre llamado, y si miramos un poco la historia, está en Génesis 12, dice de que él salió de qué tierra, ustedes recuerdan, él salió de Ur de los Caldeos, sí, una tierra que esa tierra estaba en un lugar llamado la fértil media luna, y esa fértil media luna era un lugar que estaba en medio de dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Por lo tanto era una tierra demasiadamente rica, era muy próspera, usted ni sembraba y ya producía sola. O sea, los sedimentos de los ríos hacían que esa tierra fuera tan próspera. Y ese hombre vivía allí, pero su vida estaba ya arreglada, que aún hasta sus generaciones ni siquiera tenía necesidad de trabajar. Su vida ya estaba ya determinada en prosperidad por generaciones. Pero de esa circunstancia, Dios lo llama. Y le dice a Abraham entonces de que él se irá para un lugar, pero ese lugar, ¿cuál era? Ese era el problema, de que no sabía para dónde. Escuche eso, es como nuestro llamamiento, ¿no? Dios nos llama y pues usted únicamente obedece, pero usted no sabe qué va a pasar más adelante, pero usted camina. Ayer hablaba con un pastor, papá Holman, sí, hablaba ayer, y él me decía, mire mi hermano, yo llegué aquí hace 27 años, y yo llegué, como era comerciante, trabajaba en bienes raíces, llegó a vender un edificio aquí, y de comisión hace 27 años le iban a dar de comisión 500 millones de pesos. En ese tiempo. Y él trabajaba y vino desde la costa por eso. Y en medio de ese negocio, de esa situación, Dios lo llamó como Abraham. Y hasta el día de hoy no se ha vuelto para Barranquilla, se quedó acá, hace 27 años. Y pregúnteme por el dinero, ¿lo cobró? No lo cobró, porque el negocio no se dio, no se dio el negocio, perdió la comisión. Pero mire todo lo que ganó, ¿sí? Que si las personas entendieran y aún nosotros entendiéramos y valoráramos, ¿sí?, el precio de la salvación, jamás dudaríamos de seguir al Señor. Entonces mire cómo es algo de simpático, ¿no? Que fue un llamado sin saber a dónde iba. Y ahora, nosotros cuando nos sucede algo de eso, por lo regular humanamente, ¿nosotros qué hacemos? Pues si yo tengo algún negocio, algún ofrecimiento, yo siempre busco una garantía, ¿no es cierto que sí? Pero ¿será que si voy, qué van a dar allá? Pero ¿será que si yo vendo esto, cuánto me queda de ganancia? Pero ¿será que si yo voy allá, será que nos va bien? Entonces, siempre buscamos una garantía de algo. Abraham, en ese momento Abraham solamente creyó. ¿La garantía cuál fue? Únicamente la palabra de Dios. ¿Y sabe qué le podemos agregar a eso? Que en ese momento Abraham no llevaba tiempo de conocer a Dios, apenas lo estaba haciendo. Es más, él vino conociendo a Dios como Dios en el proceso de caminar con Él, sorpréndase. O sea que él estaba, por decir algo, como recién discipulado. Y aún así, todo lo empacó y creyó de tal forma que dejó todo su futuro para sus generaciones, todo lo que él vivía,
y se fue. Escuche eso muy bien. Cuando hablo de esto, quiero, hermanos, que ustedes también piensen, por ejemplo, me permito tomar el ejemplo de nuestro pastor Osvaldo, cuando él tuvo su llamado. Y yo he pensado, se lo he dicho a él, y yo lo he hecho público, y lo voy a decir acá, quizás los hijos no saben, yo creo que de pronto sí, no sé, pero mi admiración es tan grande por ellos, que cuando un pastor, un misionero, pastor Osvaldo, tantos pastores que conozco, Juvenal, Rigoberto, el pastor Cosme Damián, estar llamados y dejar lo que hacían, sus trabajos, quizás su empresa, y comenzar a vivir por fe, y que sus hijos también sean involucrados dentro de ese mundo, en donde los hijos quedan únicamente a la expectativa de su papá y su papá únicamente colgados de lo que es la fe. Y los hijos tener que ir donde los padres van. Si toca en la parte rural, en la parte rural. Si toca con indígenas. Lo mueven de un día para otro quizá. Reducidos todos quizá dentro de un cuarto porque la iglesia es pequeña. Con tanta necesidad de un vehículo, pero no se puede. Y únicamente depender de Dios. Hermanos, ¿sí están captando ustedes la idea de lo que es un llamado a un pastoral? Bien. Un ejemplo más. Mire lo que es la gracia, la misericordia de Dios. Pensaba también ayer cuando oraba y cuando hacía la enseñanza y pensaba, bueno, miremos nomás la pandemia. Mire la gracia de Dios. Aquí hubo un hermano muy querido que la pandemia se llevó, ¿no es cierto? Muy querido, yo lo recuerdo bastante personalmente, muy linda persona, me lo encontraba en la calle, el saludo era un abrazo, cómo está la amabilidad, la gentileza de él, el hermano Osvaldo, ¿no es cierto que sí? Osvaldo, correcto. Y miren, hermanos, pero él no está allá, está con el Señor, pero usted mírese, la gracia lo tiene usted hoy en pie y sentado acá. O sea que a pesar de esa pandemia, Dios le permitió que usted venciera. ¿Cuánta gente, empresarios, personas, artistas, políticos no murieron? Y a Dios le plació que usted estuviese hoy sentado aquí, o sea que usted venció, que usted ganó. Ahora mire lo que está en Hebreos versículo 11, nuevamente Hebreos. Y mire la palabra que está acá, que esta palabra cuando la leía me impactaba bastante, en el versículo 9, 11, versículo 9. Mire lo que dice acá. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y con Jacob. Cuando yo miraba esto, mire qué increíble, él fue llamado para una promesa. Y el tiempo le coge, mire el tiempo que ha pasado. Ha pasado tanto tiempo que nació su hijo, que le nació el nieto, estaban grandes y la promesa nada. O sea, comenzó con el hijo, con Abraham, con Isaac, sí, pero el resto de la descendencia, ¿dónde estaba? Y mire, el hijo, otra generación, tercera generación el nieto y nada. Pero entonces, ¿el que tenía qué? Esa fe para estar dentro de la situación y la fe para saber de que de allí en cualquier momento iba a salir. Entonces, note como esos detalles, ¿no? Entonces, le coge el tiempo, no recibe nada, pero la palabra dice de que él creía en una promesa, sin embargo, ¿qué esperaba? Sin embargo, ¿qué esperaba? ¿Y qué esperaba? Mire entonces lo que dice aquí más adelante, porque él esperaba, era una ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto, ¿quién era? ¿Quién era el arquitecto? Abraham, iglesia, sabía que Canaán tenía muchas ciudades, quizás modernas en su momento, en su tiempo, bonitas, prestigiosas, agradables, pero que en cualquier día, por la violencia, por la idolatría, se destruían. Entonces, hermanos, ¿qué significa eso? Que Abraham, ustedes
y yo esperamos mucho más que esto. Como les decía ahorita, Dios no quiere que nos amañemos acá. Por eso también las circunstancias o las llamadas pruebas. Aparte de eso, hermano, por favor tengan en cuenta, nosotros no estamos aquí para quedarnos con piedras. Tenemos nosotros un pensamiento de una ciudad diferente, por eso tenemos desde ya una ciudadanía que es ¿qué? Por eso la importancia de que usted en cualquier situación jamás pierda su fe. Jamás pierda su fe. Ahora mire que estamos hablando dentro de un contexto y mire que el texto está en el capítulo 11 donde dice que la fe. Mire el capítulo 11, por favor, versículo 1, tenga la amabilidad. Allí mismo en Hebreos. Porque es que muchas veces cuando leemos una parte pero olvidamos el resto, ¿no? Lo que acompaña esos versículos. Por eso entonces, hermanos, la importancia de que cuando usted lea un versículo, lea todo el capítulo, lo que pueda antes y lo que pueda después, y usted va a ampliar todo el mensaje que Dios le quiere dar, para así entonces no caer en errores doctrinales. Entonces, mire, hermanos, lo que dice acá. ¿Por qué se está hablando de Abraham esto? Porque dice de que habla de la fe, y dice, ¿qué es la fe? ¿Es la certeza de qué? Es la certeza de lo que se espera. Estoy tan completamente seguro, aunque no lo vea, que eso sí va a venir. Y es más, aparte de la seguridad, tengo la convicción, aunque mis ojos no me permitan, estoy completamente ¿qué? Convencido que eso va a venir. Cuando usted nota, mire, hermanos, de que esa palabra certeza es simpática porque en el momento, ¿sabe qué significa en su original? Significa hypostasis, tilde en la O, hypostasis. ¿Y sabe qué significa? Significa, aquí la palabra certeza significa sustancia. ¿Significa qué? Mire qué increíble. Entonces, ¿qué significaría acá? De que la fe es la sustancia de lo que se espera. Ahora, ¿qué es la sustancia? Pues dice que la sustancia es ese componente principal de cuál están hechas las cosas. Por ejemplo, esa banca, la sustancia real, ¿cuál es? La madera. La sustancia real de este atril, ¿cuál es? El vidrio. Entonces, la sustancia mía como cristiano es la fe. Y esa sustancia es lo que permite que lo que yo creo que venga, va a venir. Pero si tengo esa sustancia, si la tengo. Si no, no. Que en su misericordia Dios permite que el milagro se efectúe, sí. Pero mi fin es tener esa certeza que es la sustancia. Es como cuando alguien va a comer, ¿no? Que para que el caldo tenga, sí, como esa ricura, ¿qué? Le aplica un hueso, así es un hueso para que le dé, ¿qué? Eso dice lo que es la fe. La fe entonces es ese componente principal. Es el componente principal que hace que lo que yo necesito llegue. Porque mi fe tiene esa certeza, esa sustancia, que esa sustancia es la materia prima para yo poder recibir los milagros. Es la materia ¿qué? Prima para yo poder recibir lo que yo requiero y necesito. Por lo tanto, la fe es esa garantía de lo que yo espero. Es una garantía. Y esa era la garantía que tuvo inmediatamente Abraham para poder irse y dejar todo lo que ahora expliqué. Tenía una garantía ¿en qué? En esa palabra. Tenía esa certeza y esa sustancia directamente de Dios. Por eso, hermanos, la importancia, como hablaba ahora, de que no haya nada, hermano, ningún problema que sea tan grande, por más grande que sea, hermano, que nos aflija y que nos quite la paz. Por eso lo que le decía ahorita, como hablaba el apóstol, que todas las aflicciones que tengamos, por más grandes que sean, se las depositemos ¿a quién? Al Señor, y Él se encargará de ellas. Por favor, miremos ahora en Romanos 4, miremos también aquí algunos detalles. Romanos 4. Romanos capítulo 4, vamos a devolvernos rápidamente. Romanos 4. Miren entonces lo que dice nuevamente el 17 al 22. Bien. Dice de que él creyó en esperanza contra esperanza.
Cuando está hablando, hermanos, de esperanza contra esperanza, recordemos de que él tenía una característica que allí dice la Biblia, que él estaba casi que muerto. Es decir, de que dentro de ese casi muerto, que ya lo vamos a explicar, dentro de esa circunstancia que él necesitaba que se cumpliera y por la cual caminó sin ver, sin palpar, como en la oscuridad, pero caminó, él antepone la esperanza humana, a pesar de la incredulidad mínima por allá escondida, a pesar de cualquier momento en que usted, eso es como una mamá, ¿no? Cuando de pronto está orando por el hijo que tiene problemas, no sé, de calle, de droga, delincuencia, lo que sea, y entonces ora por él porque sabe que todas las noches llega tarde, pero en el llegar tarde nunca sabe qué le pueda pasar, si es que llega, si es que no lo matan, no lo hieren. Entonces la mamá llega y ora, pero a la media hora está mirando por la ventana. ¿En dónde está? ¿Será que viene? Señor, guárdalo. No, pero acabó de orar. Y a la media hora se levanta a mirar por la ventana, a prender el radio, alguna noticia, a ver si hay algún mensaje, pero si ya oró. O sea, ¿cuál es la actitud? ¿No? Entonces él llega y dice de que él colocó la esperanza que él tenía, que era humana, aunque la tenía, pero una esperanza contra esperanza, es decir, de que el fundamento de la esperanza en la fe, en la sustancia que era la garantía, eso fue lo que estuvo por encima de cualquier circunstancia humana, aunque usted vea las cosas completamente diferentes. Y entonces él decía de que tenemos que llamar las cosas que no son como si qué, llamar las cosas que no son como si fuesen. Hermano, mire, esa palabra no es una palabra de coaching, esa palabra no es una palabra de neurolingüística, esa palabra no es una palabra de aliento, no, hermanos, o sea, esa palabra no es positivismo. Esa palabra de que dice de que nosotros debemos mirar las cosas que no son como si fuésemos, hermano, eso está basado simplemente en una plena confianza en Dios, en que Él jamás nos va a fallar. Primera de Pedro 5, hermanos, de que nosotros cuando le pedimos a Él debemos estar seguros de que Él va a ¿qué? A responder. O sea que nuestra fe debe ser a un 100%, hermanos, sin dudar, porque aquel que duda, dice, son como las ¿qué? Ondas del mar, como la mamá de que acaba de orar, pero hace una oración poderosa con arrodillada y todo, hermanos, y a la media hora se levanta a mirar por la ventana. ¿Será que sí? ¿Será que me le pasa algo al muchacho? Hermanos, dentro de ese caminar que tuvo Abraham, esperando su promesa, que pasó tanto tiempo que hasta el hijo y el nieto, hermanos, mucho cuidado. Como iglesia muchas veces, hermano, dentro de la angustia y el afán que tenemos por ver la respuesta ya, porque ya sabemos de que hay respuestas que son prontas, otras que son con el tiempo y otras que pueden demorar mucho. Y dentro de ese afán, hermanos, mucho cuidado en que nosotros lleguemos a sustituir una respuesta humana por una respuesta divina. Les hago nomás la demostración, hermanos. ¿Recuerda usted inicialmente el problema de Abraham? Que él, al verse que estaba casi muerto y que no podía tener hijos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió, hermanos, según la historia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exacto, había dentro de su familia, en la cultura, tenía, por decir algo, como hoy en día, una empleada de servicio, una persona que estaba muy cercana a la casa. Y como él no podía, ni tampoco Sara, entonces él tomó humanamente, sustituyó la promesa porque se demoraba y porque él no veía una respuesta lógica. ¿Y qué hizo? Tuvo un hijo, pero que no era de la promesa. ¿Quién fue el hijo? Hoy en día Ismael representa a los ismaelitas, representan al pueblo árabe, que son los que en este momento odian al pueblo de Israel, los del Hezbollah, todas estas fuerzas que son musulmanas. Mire qué increíble. Entonces, hermanos, mucho cuidado con eso, hermanos. Mire, muchas veces Dios nos pone en otras condiciones difíciles, hermanos, pero una vez más, hermanos, la fe. ¿Cómo se le llamó a Abraham? El padre de ¿qué? De las naciones.
Pero en ese momento, cuando se le llamaba Abraham, cuando se le cambia el nombre a Abraham, en ese momento él no tenía hijos. Sin embargo, Sara cuando lo llamaba le decía, me imagino yo, desde la tienda allá al parque, Abraham. Y Abraham iba viejo, ¿sí? Casi muerto, viejo. Y ¿qué le estaba diciendo? Le decía, Padre de naciones. Y como que Abraham volteaba a mirar y toda la gente, pero uy, pero ¿cómo así que Padre de naciones? Si este hombre viejo, ¿qué hijo va a tener? O sea, ¿sí me hago entender? Sí, eso es como hoy en día, por ejemplo, ustedes han visto que ya la moda entre los jóvenes y ciertas personas adultas, que se llama el sugar father, creo que es, o el sugar, sí, o el sugar daddy, sí saben qué es eso, ¿no? Donde un hombre de 60 años busca una chica de 20 años y entonces la chica está, pero únicamente por el dinero, él la mantiene y viceversa. Mujeres también buscando chicos entonces Abraham va caminando lento, sí anciano, y le dice, Padre de multitudes. Y Abraham queda como así, como Sara, mire, me están viendo, ¿cómo así que? Sí captan, hermanos, la idea, ¿no es cierto que sí? Era, hermano, lo mismo. Le voy a explicar, hermano, ahora sí, hermano, lo que era la parte, hermano, de que estaba casi muerto. Hermanos, humanamente, él tenía que, para comenzar el proceso de la promesa, tenía que llegarse a Sara, o sea, tener con ella una relación sexual. Lo más normal, ¿no? No pasó como con María, o sea, tenía que haber, sí, una relación íntima como matrimonio. Pero entonces, hermano, cuando Dios le plantea eso a él, que él debe comenzar de esa forma, pues la primera pregunta, según leímos Romanos 4 y Hebreos 11, es que dice, ahí recalca, estaba casi muerto, o sea, biológicamente no tenía nada, ninguna garantía de fuerza humana y biológica para él engendrar un hijo, menos Sara. Imagínense, Sara también era ¿qué? ¿Qué era ella? Imagínense usted, y era también de edad. Entonces, hermanos, eso no era procesos allí de chontaduro, ni de pastilla, ni de borojó, nada. Sí, es más, hermanos, ¿sabe qué pasaba allí, hermanos? Ni la gravedad le ayudaba a él. ¿Entendieron? Ni la gravedad le ayudaba, hermanos. Casi muerto biológicamente. Todo estaba en contra de él humanamente, todo. Pero aún así, Sara le decía, pues, mijo, hagamos la tarea. Y ahí fue entonces donde comenzó la esperanza contra ¿qué? Contra esperanza, hermano. Dice allí en varios versículos que su fe no sé qué, que su fe no se debilitó. Si usted nota que dice de que su fe no se debilitó, eso significa que hay momentos donde nosotros como cristianos, nuestra fe se debilita. Y es normal, hermanos. Eso, hermano, le pasa al pastor que usted a nivel internacional, que usted más ame, que usted más siga, que usted más escuche, al que sea, hermano, pastor, el hermano más sencillo, a todos en cualquier momento se nos debilita la fe, hermanos. Es algo normal. Pero entonces, hermano, estamos es para trabajar sobre ello. Esa es la motivación de esta palabra, hermano. Dice de que su fe no se debilitaba, hermanos. Su cuerpo evidenciaba lo contrario, pero no se debilitó. No se debilitó ni por él mismo, ni tampoco se debilitó por Sara. Mire qué increíble, ¿no? Ni por él, o sea que la fe tenía que ser como doble, ¿no? Fe para creer en él y fe también para creer que Dios actuaría sobre ¿quién? Sobre Sara. Y a pesar de eso, hermano, él sobrepasa esa esterilidad y no lo consideró, hermanos. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué nos enseña? De que, hermanos, pase lo que pase en este momento en su vida, pase lo que pase en este momento en el mundo, a su alrededor, usted no considere eso, hermanos. Así como Abraham no consideró que estaba casi muerto y no consideró lo de Sara, nosotros como cristianos jamás debemos considerar, así usted lo esté viendo, hermanos. Mire aquí las palabras que dice cuando leíamos aquí en Romanos. Subrayé, no se debilitó, dice, se fortaleció y dice de que estaba plenamente convencido. No se debilitó, se fortaleció y estaba plenamente ¿qué?
convencido. Hermanos, lo que pasa en el mundo no pasará para mí. Tengan, hermanos, muy en cuenta eso. Y finalmente en Hebreos, hermanos, dice en el capítulo 11, 17, miremoslos nuevamente rápidamente, hermanos, Hebreos 11, 17. Hebreos 11, 17. Dice así, hermanos, 17 rápidamente, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿cuando fue qué? ¿Cuando fue qué? ¿Ofreció a quién? ¿A quién? A Isaac, perfecto. Escuche esto muy bien, hermanos, para terminar lo de Hebreos rápidamente. Dice así, hermanos. Usted puede mirar en Génesis 22, cuando allí se habla del proceso de la entrega de su hijo, ¿sí? En sacrificio. Dios le dice, mira las palabras que le dice: entrégame a tu único hijo y a aquel que amas mucho. Usted, hermanos, no cree que en ese momento, hermanos, cuando él le dice, o sea, mire el proceso, ¿no? Se fortaleció, convencido, no se debilitó, esperanza contra esperanza, a pesar de ver a Sara, a pesar de verse él biológicamente, las circunstancias nada le favorecía, todo lo pasó por encima de ello, venció, nació Isaac y ahora entréguemelo. O sea, todo ese proceso y ese trabajo tan impresionante que ese hombre tuvo de esperar a través de su hijo, de su nieto, las generaciones, y entréguemelo. Entréguemelo. Hermanos, para nuestra vida, pensaba bastante yo en esto. Él pudo haber dicho, bueno, Dios, ¿cómo matarlo? Pero si usted nota la reacción de él, hermanos, fue de que cuando Dios le dice eso, al siguiente día, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Madrugó. ¿Sabe, hermanos, qué indica esto? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Es tan increíble que este hombre dice de que madrugó y le decía a su ayudante: voy a subir con mi hijo y espérenos que ya regresamos en grupo, regresamos. La fe y la sustancia de ese hombre era tan grande que él confiaba más en el dador de la promesa aún que en la propia promesa que comenzaba con Isaac. Es como cuando Dios a uno le da algo material, una petición, y usted se aferra tanto a ella y usted la conserva de tal forma que usted cuida que quien se la quite, usted está a la defensiva, pero usted cuida más la promesa que aquel que en su momento dado le dio ¿qué? La promesa. Esa fue la actitud de este hombre. Rápidamente, Lucas 18, y ahí terminamos, porque era de Abraham y la mujer que era insistente. Si quiere lo colocas Lucas 18, voy hablando y los hermanos lo leen y aquí ya concluimos, hermanos. Estamos hablando, hermanos, de la fe, levantando nuestro ánimo. Ya todos conocemos la historia de esta mujer. Una mujer que era ¿qué? ¿Qué característica tenía ella? Viuda. No sabemos si ella tenía hijos. Se supone quizá que sí, según los estudios. Porque si tuviese hijos, no tendría que ir donde un abogado, donde un juez en ese momento, a que le hiciera a ella a que le diera una respuesta de una petición. Entonces, parece que ella quedó sola. Y una mujer sola dentro de un ambiente machista y sola dentro de un ambiente que era un ambiente laboralmente agrario, eran trabajos pesados. Entonces, una mujer que quedaba demasiadamente vulnerable. Y entonces la historia dice de que esta mujer fue donde este juez y le pedía que por favor escuchara su caso. ¿Que escuchara qué? Su caso. En la cultura judía del Antiguo Testamento existían los jueces. Y estos jueces Dios mismo los colocaba, ¿sabe para qué? Para reivindicar los derechos de las personas más vulnerables y necesitadas. Ese era el fin, ¿sí? Y entonces ese fin también continuaba en el Nuevo Testamento.
Ellos tenían que reivindicar y por sobre todo, escúcheme esto, hacer una justicia imparcial y total en quien lo necesitara. Siendo él una autoridad, ¿qué le decía a la viuda? Mire cómo tenía que obrar él y mire cómo le responde. No, ni a usted me interesa su caso y mucho menos Dios ni me interesa. Pero hubo algo, una sustancia, donde esta mujer dice de que ella lo hacía de qué forma. La actitud, ¿cuál era? Insistente, insistente, insistente. Mire, la palabra orar, ¿sí? Orar para el pueblo judío es muy diferente que para nosotros. Para nosotros orar, ¿qué es? Para nosotros orar es tener una relación con Dios, ¿no es cierto que sí? Hablar con Él, eso es orar. Pero para el mundo ya, que tiene que ver el mundo ya oriental, judío, la traducción de orar es muy diferente. Es donde usted primero que todo va y se postra ante una autoridad. Y cuando usted se postra, usted le presenta su caso. Cuando usted le presenta el caso a esa autoridad, esa persona tiene que analizarlo y darle a usted una respuesta. Pero entonces su comportamiento es de una actitud de súplica, una actitud de pedir tan profundamente y muchas veces también de ser un mediador entre una persona y otra. Eso es orar en ese Antiguo Testamento. Así se movía rápidamente la palabra orar. Hoy en día ha cambiado. Sin embargo, esa palabra también tiene una raíz que es orar, es también caer, postrarse directamente, y escúcheme esto, y clamar de forma profunda. Traduce palal, palal. Pero esa palabra también termina con otra que significa también pala. Esa palabra significa que después de esa actitud de palal, siempre vendrá una respuesta. Siempre, siempre. Por eso, hermanos, ¿por qué esta mujer insistía tanto? Cuando leemos acá en Lucas 18, está hablando la intención de lo que significa esa parábola, la intención. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, escúcheme esto, necesidad de orar siempre y no que desmayar. Hermanos, si nosotros dejamos de orar, muchas veces hasta se nos olvida. Y si a usted se le olvida, ¿sabe qué indica eso? Pues de que no hay interés. Y si no hay interés, ¿qué indica eso? Pues de que Dios no puede intervenir en nuestra necesidad porque no la demostramos. Y muchas veces oramos únicamente por el momento y dejamos de orar cuando ya tenemos la respuesta. Hermanos, la importancia, una vez más, hermanos, termino con esto, de que, hermanos, su oración sea insistente, sea, hermanos, de clamar angustiosamente, de interceder, hermanos, de estar delante de un juez, que si un juez siendo hombre al final se cansó y respondió, ¿cuánto más Dios, como un juez justo, no nos va a responder? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, gracias por esta parábola de esta mujer, Señor, de una viuda, Señor, completamente sola. Padre, absolutamente sin nada, Señor, sin nada. Sin embargo, Padre, profundamente tú nos enseñas, Señor, lo que implica, Dios mío, la oración, Señor, de ir ante un juez. Padre, que se supone, Padre, que reivindica nuestros derechos, hace justicia, nos bendice, Señor. Padre, hay una intercesión, una mediación, Padre, con el Espíritu Santo, y Padre, se da finalmente una respuesta. Permítenos, Padre, poder entender, comprender, asimilar y vivir, Señor, Padre, la actitud de esta mujer, Señor, de ser tan constante, Señor, sin parar, Dios mío, sin desmayar, Señor. No importa como Abraham, Señor, los años que tengan que pasar, Señor, pero Padre, no adaptarnos a vivir de esa forma, con esa fe, sino también recibir la fe que necesitamos para que cambie esa situación, Señor Jesús. Padre, gracias. Porque Dios mío, Señor, que nuestra fe como Abraham, Señor, te pedimos que ni se debilite, Señor, al contrario, que se fortalezca y que aún estemos siempre, todo el tiempo, plenamente convencidos, Señor, que somos personas sostenidas como viendo lo invisible que dice la palabra, Dios.
Padre, gracias. Hay muchas peticiones en tu casa, en tus hijos, Padre, en esta iglesia, en todas las iglesias a nivel del mundo, Señor. Padre, nos unimos para que antes que una respuesta, Señor, Padre, podamos ver que el dueño de la respuesta, Señor, Padre, que nos dé esa garantía y que nos las da, Señor, esa sustancia, Padre, que nuestra fe nunca nos falte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor.